Unos días, cambios en la reforma en la formación justamente docentes y proyecciones laborales generan debate. La resolución del Consejo Federal de Educación número 476/2024 impulsa actuaciones curriculares. Se plantean interrogantes sobre el futuro profesional. La resolución del Consejo Federal de Educación, aprobada en agosto del 2024, establece nuevos lineamientos curriculares nacionales para la formación docente inicial, generando un proceso de actualización en los diseños provinciales. Este marco normativo abrió un debate sobre la participación de los futuros profesionales en la definición de dichos cambios y sus posibles implicaciones a futuro. Para hablar de esto, porque por supuesto levantamos el artículo y algunos flyers que habían hecho la gente del Instituto de Formación Docente Continua de acá de Beltrán, está Valentina Muñoz y Joao Escaleta, que ya con ellos en algún momento hemos charlado, más con Joao me parece. Valentina, un gusto saludarte, ¿cómo andas? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo andas? ¿Bien? Muy bien. Bueno, ¿qué hace Joao? Acá andamos, todo tranquilo. Bueno, ¿quieren que nos metamos en tema? Ahí ya dejé un poco la introducción para que nos cuenten de qué se trata y que nos pongan un poco en tema. Bueno, mira, para entrar, yo en un momento creí que los consejos federales de educación eran consejos donde se reunían los ministros de educación de todo el país para discutir, bueno, lineamientos curriculares, para discutir políticas educativas, políticas públicas. La verdad que con el tiempo me di cuenta que lo que se pone en juego en esa mesa donde se sientan a conversar es quién es el mejor alumno a nivel provincial y en términos educativos del gobierno nacional de turno, ¿no? Eso para empezar. Yo ya me desilusioné, digamos, con ese Consejo Federal de Educación. Que es importante, que tenemos que tener acuerdos nacionales que tengan que ver con políticas públicas educativas, es importante. ¿Es lo que se discute? No es lo que se discute. Se discute, como charlábamos el otro día en la vereda de la Biblia acá, cuánta plata se lleva el que mejor hace caso, digamos, o el que más caso hace. Sí, el que acata. Claro. Después, ya yendo, digamos, al punteo, digamos, de cosas que menciona la resolución. Yo tengo algunas cosas anotadas, vos, Valentina, tenés También. otras. ¿Anotaste así como citas o alguna reflexión? No, más que nada conclusiones que sacamos nosotros de todos los documentos que llegan. Bien. Y bueno, como mencionabas cuando leías el artículo, en 2024, en agosto, sale una resolución que es la 476, que, como muy bien lo dijiste, establece los lineamientos curriculares nacionales para la formación docente inicial, que es la de educación superior. Claro. Una cosa, nosotros cuando decimos formación docente inicial, uno por ahí dice inicial, dice, están hablando de jardín. No. La formación docente inicial se entiende como básicamente el profesorado que uno hace, ¿no? Que lo inicia en la formación docente. Claro. Independientemente del nivel al que uno después se vaya a dedicar. Claro, y es inicial porque es la que, como decía Joao, te da el pie para seguir con la formación permanente. Claro. Bueno, las resoluciones que saca el Consejo Federal de Educación son luego enviadas a todas las provincias y son obligatorias. No es que una provincia puede decir, bueno, yo no coincido con esto, no tengo ganas de hacerlo. No, hay que hacerlo porque son como acuerdos nacionales. Y ¿qué dice esta resolución? Que desde ese momento, desde 2024 hasta aproximadamente 2027, las provincias tienen que comenzar a revisar sus diseños curriculares y modificarlos bajo ciertos lineamientos muy ligados a la tecnología, muy ligados a la innovación. Estas son las palabras que usan ellos, ¿no? Está bien. Pero, ¿y está mal eso o no? No. Eso también depende el gris que dejás en el medio. Eso también queríamos aclarar nosotros. En cuanto a las modificaciones que se hacen en los diseños curriculares, no estamos en desacuerdo. Bien. Entendemos que
obviamente que se tienen que revisar, que se tienen que cambiar porque la sociedad cambia, el contexto cambia. El mundo cambió totalmente. El nuestro, por ejemplo, es de 2016 y hasta este año han pasado 10 años con una pandemia de por medio, con todo lo que eso implica, con el surgimiento o la expansión de una herramienta transversal que está en la vida en cada aspecto de la vida de todos, que es la inteligencia artificial. Bueno, un montón de cuestiones que reconocemos que tenemos que empezar a introducir, cambios que tenemos que hacer. El tema es que nosotros no somos parte de esos cambios y estas políticas se diseñan en Buenos Aires, que está muy alejado de nuestra realidad. Y quienes nos representan en esa mesa de diálogo, que suponemos es la ministra de Educación, a la cual no conocemos y nunca vimos. Tampoco la conozco. Qué bueno, o sea, me da... Hay que más gente que no la conoce. ¿Y los secretarios de Educación, que son un montón, y todos los que siguen después, de todos estos referentes que nosotros pensamos que participan de esa mesa, nadie ha venido a decirnos, no puntualmente a nosotros, Joao y Valentina, sino al estudiantado o a la institución en sí misma, de qué se tratan esos cambios, qué pensamos nosotros, que somos quienes estamos en las aulas y que reconocemos, como te digo, estos cambios que tienen que venir y las dificultades. Bueno, no estamos siendo parte de esos cambios y el año que viene seguramente nos vamos a encontrar con una realidad muy distinta que nos va a pegar de golpe, porque es lo que siempre pasa. Después, se diseñan estos diseños, se aplican de un momento a otro y nadie sabe qué es lo que tiene que hacer. Y no es la primera vez que pasa siempre. Pasó un claro ejemplo es la SRN, por ejemplo. Ahí tenés. Mira, como todas las cosas que se piensan, que se rosquean, que se escriben, que se resolucionan, por decirlo de alguna manera, después hay que bajarlas a tierra, ¿viste? Voy a traer una pequeña reflexión. En China a las boludeces que se escriben y no se pueden hacer le dicen formalidades vacías. ¿Por qué formalidades vacías? Se sientan y le dicen, a ver, Valentina, vos que sos ministra de Educación, ¿qué proponés? ¿Esto se puede hacer? No, bueno, déjate joder. Básicamente, eso es una formalidad vacía. Yo lo que veo bastante es que hay cosas en esta resolución que son todas formalidades vacías. Cuando dicen, vos decís, hay que atender a la IA, hay que atender a la IA. Hay que atender los cambios tecnológicos, hay que atender los cambios tecnológicos. Y el mundo va por ahí hace rato. El mundo va por ahí. Vamos lentos y tarde con eso. Podés nadar en contra de la corriente, pero esta corriente en particular es bastante fuerte como para ir en contra, digamos. ¿Cuáles son digamos, las bases materiales que permiten que esto se lleve a cabo? Vos tendrías que decir, bueno, más o menos una conexión a internet que funcione, más o menos computadoras, más o menos capacitaciones para los docentes. ¿Pero no tienen todo eso? ¿No? La banda ancha este año se redujo un montón, por lo menos en nuestro instituto. Hay un chiste muy común entre mi compañero y mi compañera, que hay dos que somos planta permanente ya en el instituto, porque vamos todos los días y nos instalamos a la mañana, vamos a la casa, almorzamos y volvemos. Claro. Y nos quedamos hasta la noche. Y el internet ahora anda mal incluso cuando no hay nadie, no es que no, ahora hay 400 personas conectadas, entonces por eso anda mal. Eso es lógico dentro de todo. Pero te anda mal cuando no hay nadie tampoco, o cuando hay pocas personas tampoco. Entonces yo creo que a estas cosas que se diseñan, que se dictaminan a nivel federal, le falta vida real, digámosle, ¿viste? Le falta vida material para que no sea esto que les decía, ¿viste? Una formalidad vacía. Esto se puede hacer y no falta esto y esto y esto. Bueno, encargate de conseguir eso que falta y después nos sentamos a conversar esto. Eso por un lado. Después hay otras cosas, porque por ejemplo dice, yo me traje algunas cosas, ¿no? La página 7 dice, la formación docente tiene que garantizar una adecuada preparación para asegurar que la distancia no sea una barrera en el trabajo colaborativo y otras experiencias significativas de aprendizaje. ¿Qué distancia sería? O sea, que nos van a volver a la clase por Zoom cuando estábamos con un virus a nivel mundial.
Porque te retoman esas experiencias. Dicen, no, es muy importante o fue muy útil. Sí, pero fue útil en ese contexto, en esa circunstancia. Lo mismo quieren hacer, dicho sea de paso, ¿no? Lo mismo quieren habilitar en los colegios secundarios. Cuando te hablan de educación híbrida, es exactamente lo mismo. Ahora, tienen todas las casas de internet, tienen todos los pibes y las pibas una computadora, o ni siquiera tienen una computadora, un lugar en la casa como para sentarse y decir, me voy a sentar a cursar. No sé. Está bien, pero no sé. Ahí yo, sabes que estoy bastante con el tema de la tecnología y me gusta, y de hecho, por eso digo que hace ratazo deberían haber evolucionado, y defendí algunas cosas que después, bueno, el kirchnerismo, el justicialismo, toda esa cosa política. Yo hay cosas que no las comparto, pero hay cosas que estuvieron bien y que había que defenderlas. Por ejemplo, la entrega de las computadoras. Claro. Lo que después vino que estuvo mal de que salieron y que las revendían y todo lo que se embarcó, y viste que arruinan todo. Pero hay cosas que estuvieron buenas y ese fue un buen plan. Tendríamos que haber evolucionado hace rato con el tema de la tecnología, y los colegios también, estamos atrasadísimos 100 años, por lo menos. Creo que incluso en la formación también debería evolucionar también eso. Tarde o temprano tiene que pasar porque es natural que esté pasando. Los pibes hoy nos pegan un paseo a todos, y porque ya vienen con otra cabeza, ¿me entendés? Sí. Pero también tenemos... hay que recordar que Conectar Igualdad tuvo un primer momento, digamos, de entrega de computadoras, que fue entre el 11 y el 15. Tuvo un momento de parate de entrega de computadoras, que fue durante el macrismo, y tuvo como una reedición durante el gobierno de Alberto Fernández, y ahora está, desde el inicio del ciclo lectivo del 24, está completamente parado, digamos. Uno podría, digamos, meterse en la dialéctica del gobierno y decir... ¿qué libertad estás sosteniendo si no tenés libertad para moverte en la mitad de la vida, que es la mitad digital? Claro. O en la otra mitad, que yo ya creo que es más 60% digital que 50-50, pero bueno, eso es otra cosa. Después... Ahora, ¿no les pasa? Porque están haciendo práctica, me imagino ya, sí. De ponerse frente a... pues seguimos todavía educando con pizarrón, tiza y los banquitos frente al pizarrón. Digo... que están desatentos los alumnos o las personas que tienen sentadas enfrente. Sí, pero el tema de la atención es una cuestión mucho más profunda, digamos, y no es tan generacional como se cree que lo es. No es que solamente a los pibes de entre, no sé, 15 y 20 no les dura la atención más de un minuto, es casi generalizado. Sobre todo está el fenómeno de, viste que dicen, no, los abuelos y las abuelas están en el Facebook un repar de hora por día. Por eso, tío, es casi transversal a todas las generaciones. Después, con respecto si seguimos enseñando como enseñábamos, si querés decirlo así, hace 100 años con pizarrón y tiza, para mí hay una pregunta que se tiene que responder, y es si la escuela debiera funcionar, digamos, como promotora, digamos, de esas nuevas tecnologías, o si debiera funcionar como refugio. Bueno, las estructuras de escuelas físicas como están también. ¿No lo replanteás? ¿La estructura de edilicia? Sí. Me parece que no tendría que ser el eje de la discusión ese. Me parece que el eje de la discusión es esa pregunta. Es que yo en realidad lo que planteo me parece que va más allá de lo que está haciendo el gobierno nacional o todos los gobiernos que han pasado, que ninguno se ocupó, me parece, de resolver el tema en lo profundo. ¿Qué es en realidad, qué quieren hacer con la educación? Bueno, mirá, te voy a mencionar una cosa. Vos, si querés hacer algo con la educación, sea lo que sea... Mirá, te voy a poner un ejemplo. Ponele que sos director técnico de un club de fútbol. ¿Vos hacés todo el diagrama de un partido sin decírselo nunca a los jugadores? No, tenés que compartirlo, olvídate. Lo vas craneando, le decís al 4 colabora con el ataque, al 8 colabora con la defensa. Es estrategia. Bueno, no podés modificar el sistema educativo o no podés modificar el sistema formador docente sin... Por eso te decía yo, me parece que hay una intención... Yo te entiendo, vos me vas a decir, es imposible hablar con todos los docentes del país. Okay. No sé si es imposible. Sería complicado. ¿Podés hablar con el 50%? Volvemos a lo mismo de la tecnología y la conectividad, digamos. ¿Por qué no lo puedes convocar? Sí, también podés convocar por jurisdicciones.
Ahí va. ¿Viste? Que Ya le encontramos solución en 2 minutos. Pero no sé cuál es, por eso te digo, voy más allá de eso. Es la intención, cuál es la idea de parte de los gobiernos, llámese liberal o el gobierno que esté. Si este gobierno de liberal no tiene nada, de resolver la educación. Yo creo que más... Yo creo que no sé si tienen ganas. Esta propuesta, esta reforma de diseños curriculares, más que transformar la educación en términos pedagógicos, es transformarla en términos económicos, sí. Es achicarla, y por eso también no se da el espacio para la discusión con quienes estamos en las aulas, porque si no le encontramos como otro motivo, ¿no? Si nosotros estamos pidiendo constantemente ser parte de esas discusiones y se nos cierra la puerta, no se nos da la posibilidad, nos dicen que no somos invitados, cuando lo que se está discutiendo adentro... La parte fundamental, son los que van a estar educando en realidad. Claro, entonces la discusión no es una discusión pedagógica, es una discusión económica. ¿Por qué? Porque quieren recortar... política. Recortar lo que más puedan de la educación. Otra cosa, en la misma resolución se habla de que los docentes no tienen que ser, aplicacionistas de algo que les viene de arriba. Bueno. Pero es lo que está pasando. Déjame participar de eso que vos decís que viene de arriba y capaz lo hago con más ganas. No sé. O capaz aquello que gran parte de la docencia no está de acuerdo, le buscan la vuelta y no se convierten en aplicacionistas. Porque por eso digo, tiene un montón de grises. Después hay cosas que vos decís. Ahora, ¿por qué? Te hablan de saber ser. Dice capacidades para saber. Entiendo que se refieren a los contenidos, en mi caso de historia. Sí. Saber hacer. Entiendo que se refieren. Porque es interpretación esto, porque no lo dice. Saber hacer, entiendo que se refiere a saber enseñarlo. Y después te dicen saber ser. Y es medio filosófico el asunto. ¿Viste? Decís, a ver, yo sé ser madrugador. Claro. Estudioso. Sí, sé ser conversador, matero, sé ser varias cosas. Supe ser mediocampista cuando podía correr más de media hora. Saber ser. Y un poquito más arriba te dicen en el actual contexto. ¿Contexto cuál? Porque claro, también te dicen la importancia de que los diseños curriculares sean situados. ¿Qué quiere decir situado? Bueno, que un profesorado de historia en Luis Beltrán va a tener dentro de su diseño, dentro de los EDIs, que son seminarios para llamarlo de alguna manera, va a tener, digamos, un enlace con con el territorio que tiene alrededor, ¿no? No va a ser el mismo profesorado de historia que se dé en Mendoza, que se dé en Formosa, que se dé en Tierra del Fuego. No va a ser el mismo. Entonces, ¿cuál es el contexto? El contexto que mundial, no sé, económico, claro, social, lo hace muy genérico como para la situación que está atravesando el país en ese momento. Por eso te digo lo de los grises, ¿viste? Es genérico, es recontra genérico. Y ahí te aparecen todos los grises del mundo. Todos los grises, si no querés los grises, si a alguien le gusta el... Valentina dijo algo importante cuando arrancaba, que no se le conoce la cara a quien esté al frente del Ministerio de Educación, porque ya no sé, chau, pasa gente saludando. Si es hombre o mujer, pues no lo conocemos. Y es cierto. Y han pasado un montón de cosas importantes este último tiempo, desde estas cosas que... las amenazas, escrituras, etcétera, etcétera. Que lo blindaron tanto el tema para que no... De hecho, a nosotros no nos quisieron dar entrevistas, por ejemplo, para hablar del tema, y creo que hay que ponerlo sobre la mesa para discutirlo el tema. Yo entiendo igual que las entrevistas tienen que ser más a nivel de gestión de educación y no tanto con los directivos y eso, porque a veces los directivos tienen que pensar en cuidar a sus estudiantes y cuidar a su comunidad educativa. Es que buscamos justamente de ese tipo de nivel nos de dijeron quién es todo y no lo blindaron todo. No, con los directores 10 puntos. De hecho, tuvimos más información con ellos, pero... Entiendo la situación de ellos de decir, tengo que cuidar a mis estudiantes, de cuidar a los padres, a las madres, a los docentes. Vuelvo al tema de esto que ustedes están planteando. Ustedes están adentro, y si ni siquiera lo conocen ustedes, están adentro. Digo, ¿qué queda para el resto? Entonces, el punto es, bueno, ¿qué educación queremos? Si a estos tipos ni siquiera les importa venir a ver qué es lo que pasa. Bueno...
No Mirá, quiero frustrarlo, si querés, no, si estamos acostumbrados. sí, a estas conversaciones. Mira, ¿qué educación queremos? Yo pensaba esto, ¿no? Porque algo te lo lleva a estudiar educación, digo, vocación. Te voy a hacer un puente con el tema de la marcha y de las universidades nacionales. Sí. Cuando vos decís qué educación queremos, yo creí, digamos, viste que las sociedades tienen como ciertas discusiones zanjadas, ¿no? Ok, esta discusión ya la tuvimos, esto ya está. Yo creí que el tema de las universidades era una discusión ya, digamos, cerrada en términos de, no cerrada de que no se pueda hablar más de las universidades, sino cerrada en términos de queremos que esté bien financiada, queremos que sea pública, queremos que sea de calidad, como lo es. Lo mismo con los colegios secundarios, lo mismo con los colegios técnicos, que de lo que se supone que debería mandar por una ley del 0,2% del PBI, tendría que mandar 322.000 millones de pesos a los colegios técnicos. Manda 11.000 millones de pesos en el presupuesto de 2026. Entonces vos decís, no querés educación técnica, no tenés financiada la universidad. Yo creo que hay un porcentaje grande de la población que sabe qué educación quiere. Realmente lo creo. Incluso nuestros representantes en senadores y diputados 2 veces votaron por mayoría la ley de financiamiento universitario. Vos sabés, sabemos lo que cuesta que se pongan de acuerdo esos tipos ahí adentro. Y 2 veces se pusieron de acuerdo en las 2 cámaras. Yo creo que el 80% de la sociedad argentina sabe qué educación quiere. Realmente lo creo. Sabe que quiere ese tipo de universidades, sabe que quiere colegios técnicos. Son una cuestión no solo emblemática de Argentina en el siglo pasado, son emblemáticas, hoy en día son emblemáticas de la educación secundaria. Y ahí me abriste otra puerta porque Valentina hablaba de las SRN hace un rato. Y inmediatamente mientras la escuchaba se me vino la figura tuya buscándolos de un lado al otro porque se les escondieron. Digo, ¿cómo sigue ese tema? Mirá, ya que hablaste de las técnicas y... Sí, mirá, la verdad que... porque esto es para la 476, es para la educación superior, la formación docente. En paralelo, en realidad un año después, porque es del año pasado, están esos cuadernillos de red de escuelas innovadoras, qué sé yo. Yo voy a decir una sola cosa y yo ya no sé de qué intereses son los que tienen ni nada. Cuando los tipos te dicen en esos cuadernillos, ¿no? Te dicen, vamos a enseñar a leer y escribir, sumar, restar, multiplicar y dividir, ¿no? Las 4 operaciones básicas, leer y escribir, y lengua extranjera, inglés básicamente. Ahí tocaste otro, bueno, dale, perdón. Y agrupar el resto, te dice, y agrupar el resto de las materias en áreas por proyecto. ¿No me está diciendo que un país que tiene el 30% del territorio ocupado no tiene que enseñar geografía e historia? Y agrupar el resto de las cosas. ¿Qué onda? O sea, yo cuando lo leí de vuelta y dije el resto, geografía, historia... Después hay materia, vos decís física, química, biología, que depende de la orientación, ¿no? De la SRN, son más o menos relevantes. Pero hay 2 que no es que yo sea, porque justo vengo a un instituto donde hay geografía e historia, es como que me parezca que son las 2 mejores materias. Geografía la odié toda mi vida, pero reconozco. ¿Les puedo leer un mensaje de que llegó? ¿Sí? A ver. Dice, hola, buen día. Estoy como el Mati Pesó, que todo esto hay que plantearlo y está buenísimo. Un grande, Mate, un saludo. Hola, buen día. Dice, soy papá de 2 alumnas de colegio técnico recibidas y la preparación de los chicos es deplorable, pone. Duro, ¿eh? La preparación de los chicos del colegio técnico. Sí, te lo leí textual, Ok. Entonces, ¿qué queda para nosotros? Recibidas, de ahora, de hace... Debe ser de ahora hace poco, ¿no? Si son las que yo creo, no tampoco. Son de... Digamos, bastante más atrás. Viste que está el corte, ¿prepandemia o pospandemia? Ese es el sí, yo tengo un tema para discutir. La pandemia igual creo que fue un evento pero yo lo marco extraordinario. Como corte temporal, sí. Está bien. Lo uso como corte, viste, como que cambió muchísimas cosas, bueno. Pero yo pienso, digo, más allá de
se recibieron hace poco o hace mucho, y sí, obvio que han tenido seguramente una preparación no como la esperada o no de excelencia, porque suceden justamente estas cosas, porque vienen un montón de lineamientos y de formas de hacer las cosas que caen a las escuelas, que es el último eslabón, no hay capacitaciones, no hay inversión en infraestructura, en recursos materiales, o sea, la ENET un montón de tiempo tuvo que estar haciendo hojalatería con cartón. Obviamente que no es la mejor formación la que tienen los estudiantes, pero ¿por qué? Porque detrás de todo eso hay un montón de gente que está tomando decisiones, que no conoce el territorio, que no le interesan mucho las condiciones de las escuelas. Hojalatería con cartón. Sí. Bueno, y así un montón de claro, gente. no, Es un nuevo modelo que es exclusivo, está patentado en Chuele. Nada, te estoy jodiendo, pero no sabía eso, perdón. Bueno, sí, eso no sé si está ocurriendo ahora, pero en algún momento pasó. Bueno, después en otros lugares de la provincia hay aulas que son container, hay lugares donde las escuelas no cierran los picaportes. Bueno, así otra un montón cosa, de cosas. viste que ahora hace poco, creo que fue en marzo, sí, debe haber sido en marzo, sacaron una foto y todo con el sorteo de la licitación del edificio del CET 29. ¿Y van cuántas? Como 3, 4 ya. Había visto O que 5. no era la primera, sí. Bueno, ahí tenés también otra cuestión. Lo de hojalatería con cartón es monumental. Es monumental. Yo Después lo escuchaba el Tigné hablando de miles de millones, se hace el petrolero, Ana. Me da vergüenza ajena, te juro. Bueno, el ¿qué? C29... Imagínate, yo esto lo mencioné la otra vez que vine. Ese proyecto que ya se debe haber vencido, no sé, de colegios técnicos con tecnicatura en hidrocarburos. Después hay un sector que te va a decir, no, pero estás regalándole la educación a las empresas. Es YPF, qué sé yo, ¿viste? Y yo te voy a decir una cosa más. Yo tengo un hermano de 16. Mi hermano medio como que lo tiene ahí, pero hay un montón de pibes de la edad de mi hermano que dicen, yo termino el secundario y me voy a laburar allá. O quiero entrar a alguna empresa, capaz no Petroca, pero de servicios, claro, para el petróleo. Yo no le veo algo malo a eso, ¿viste? Como prefiero que el pibe salga siendo técnico en hidrocarburo y pueda cobrar un mejor sueldo o no sé, o que tenga una mejor salida laboral, que ese es el sentido del colegio técnico. Me gustan las técnicas. A mí me encantan. De hecho, fui a una técnica y me fui en tercer año y vos podés creer que justo el año que me voy, empiezo cuarto año y se convierte en SRE en el SEM. Me quise matar. Perdón. No, fue un mal timing, pero el cálculo de tiempo estuvo pésimo. Bueno, volviendo a la pregunta que vos habías hecho, ¿cuál es la educación que queremos? Te lo pregunto también a los papás, digo, sí, más vale, bueno, a la sociedad. Pero, claro, la sociedad, pero además los pibes, digamos, que son los protagonistas de esta película, digo. Ese señor quiere que, quizás ahora ya no sus hijas, dijo. Sí. Quizás no ya sus hijas, pero el día de mañana va a querer que sus nietos, si llega a tener, no tengan la hojalatería con cartón. Yo estoy muy seguro de que por eso te digo, hay cosas que tengan un edificio propio en las condiciones que corresponde, ¿no? Que tengan que pedirle prestado a otra escuela una parte que no tiene calefacción, que no tiene ventilación, y así un montón de cosas que se pueden... El nivel viene bajando... Te voy a decir una cosa, yo estoy seguro de que el común denominador de la sociedad no quiere que haya lo que se dice vacancia docente, quiere decir que falten docentes. Te leo, textual, página 7 de la resolución 476. Asume la necesidad de proponer formatos curriculares que contemplen las vacancias de docentes en determinados niveles y campos disciplinares. Textual, página 7, pueden buscarlo. Perdón, ¿cómo dice? Van enumerando una serie como de necesidades que tienen que cumplir los nuevos diseños curriculares y necesidades y responsabilidades, y dice, asume la necesidad de proponer formatos curriculares que contemplen las vacancias de docentes en determinados niveles y campos disciplinares. ¿Qué quiere decir?
que tenés que hacer un diseño curricular que tenga en cuenta que te van a faltar docentes. Bien. O sea, no te encargues de formar docentes. Ten en cuenta que te van a faltar. Y en paralelo, Mónica Silva sale a decir que quienes se reciban en este contexto no van a tener trabajo. ¿Cómo no va a tener trabajo si te están diciendo que contemples las vacancias? Mónica Silva le ha hecho tanto daño a la educación, a esta provincia. Yo ya ni me centro en el personaje, ya me centro en lo que dice y lo tomo como de quien viene también, ¿viste? Uh-huh. ¿En qué quedamos? Y ¿Cómo pero- que contemplar las vacancias? Te tenés que encargar de que no hayan vacancias, que no hayan materias que no se estén dando. Ese es el, o sea, ¿cuál es el sentido del Ministerio de Educación o de las secretarías de nivel o de las supervisiones? ¿Qué? ¿Encargarse de hacer un diseño acorde a que me van a faltar profesores? No, tengo que encargarme de que no me falten. Bueno, hay que ver cómo va a pegar Vuelvo, el tema yo de estoy la... muy seguro de que el común denominador de la ciudad no quiere que le falten docentes a los No, pibes. no, pero está bien. ¿Viste? Me quedo pensando en qué o cuáles son las materias que ya no van a o van quedando obsoletas por el paso del tiempo y la integración de la inteligencia artificial. ¿Qué se te ocurre? No sé, tendría que sentarme 2 minutos y empezar a escribir, che, esto no sirve para nada, esto tampoco, esto ya no sirve. No sé, yo creo que no sé si ya no sirven. Yo creo que hay cosas que sirven que no estamos enseñando. Claro. Tipo ¿Cómo? alfabetización digital. Bueno, sí. Que los que en los Pero tenemos gente preparada para eso. Sí, recontra preparada. Y déjame preguntarte acá esto también. Tenemos no a 3.000 kilómetros. En Roca mismo tenemos una universidad, que es la Universidad Nacional de Comahue, que salen, que tiene licenciatura en comunicación, y que justamente por la actualización de los diseños curriculares que tienen las universidades, van a eso también. No es que Bien. tienen un diseño curricular no sé, de antes de YouTube, ¿entendés? O de antes de Instagram. No, son nuevas formas de comunicación, por tanto la licenciatura de Te comunicación decía se actualiza. esto, ¿creen que debería haber... Perdón, en primaria tienen alfabetización digital. En el es que sí, profesorado hay de que primaria. arrancar, es que hay que arrancar desde el bien del inicio. Claro, por eso, en el profesorado de primaria tenemos alfabetización digital. ¿Por qué no alfabetización digital en el colegio primario? Dos cosas, O en el mirá, colegio justo secundario. me trajiste dos. Una, ¿creen que es importante la evaluación de quienes enseñan, o sea, de los docentes, periódicamente, no sé, cada 6 meses, un año? Y que creo que estaría bueno, creo que elevaría la calidad educativa. Y segundo, el tema de esto de lo de inglés que hablábamos hace un rato, viste que se largó un plan así, no sé la cantidad de miles y millones se gastaron para... 134 millones de pesos. Y la verdad que no estoy viendo nada, pero digo, eso no es así. Me parece que hay que largarlo desde el momento uno que empieza el alumno a pisar una escuela y empezarlo a formar para que sean bilingües, digamos, no este manotazo que quisieron hacer desde el gobierno. Yo no sé si pero ese programa no sé si apunta a que se den clases de inglés en los colegios. ¿eh? Bueno, lo vendieron como, viste que salía Te anotás vos, digamos, independientemente de tu nivel Río Negro educativo. bilingüe. Sí, lo vi. Pero con respecto a la pregunta anterior de si creemos necesaria la evaluación de los docentes cada X cantidad de tiempo, Sí. 1 año, 2 años, 3 años. Creo que 3 mucho. Primero, puede igual, ser. una cosa, los docentes son constantemente evaluados. Claro. No es que una cada 3 años, no. Constantemente son evaluados, son autoevaluados, evalúan el conjunto del grupo, con el grupo. Las evaluaciones para los docentes existe siempre. Y agregar una cosa más. No solo que no solo existe, digamos, la evaluación al docente individual, sino que ahora está el CIFIECA, era que se llamaba, CIFIECA, sí. que es el Sistema Federal Sí, de evaluación de los institutos Integrado, de formación. sí, de evaluación, certificación y acreditación de la formación docente, que sería evaluación a los institutos. Claro. Fíjate, evaluación, certificación y acreditación. No es que te evalúe y listo. Te certifico y te acredito al Instituto de Formación Docente. Entonces, no es como que, viste, como que no se evalúa nunca los docentes, como que o el cuerpo docente hace lo que se le canta, total, y ya tiene el título. Entonces, y ¿en hace qué lo se que- falla con para el nada. tema de que, por ejemplo, los chicos no saben interpretar o terminan con un nivel tan bajo? Y ahí ya tendrías que... Yo si te digo te tengo que chamullar.
Porque Sinceramente. alguien nos estuvo enseñando, digo, por eso. Porque alguien nos estuvo enseñando, sí, pero ¿vos creés que es solamente cuestión del accionar docente? No, yo creo que es un conjunto de cosas, pero Claro. si tengo a alguien que me está tratando de enseñar, también por eso, es un conjunto de cosas. Hay cosas que influyen en la educación y por eso te decía lo de los chicos con esto de las distracciones y todo lo que va Ujú. pasando, y si seguimos formando de la misma manera que hace 100 años atrás, digo, De entrada te digo que igual no sé si hace 100 años. bueno, 50 y creo Cerremos que... en 20. Por la Ley de Educación Nacional del 2006. 20. Podemos discutirlo, pero no sé si... No creo que sigamos Tomás, formando me lo cerró, como- lo quería leer el mensaje. Se me cerró. Es más, te voy a decir así, Acá. casi rotundamente, no seguimos formando como en la década del 70. Mirá, dice, los estoy escuchando, muy bueno el análisis, solo cuando estás fuera del sistema te das cuenta que a ningún gobierno le interesa la educación. Es más fácil gobernar ovejas. ¿Están así? Esto lo escuchamos siempre. Sí, o esa frase de esto, ¿cómo era? Te quieren ignorante para poder gobernar. Ese Sí, tipo de- hay Eso está muy bien, si querés, como... o muy bien entre comillas. Como para señalar algo puede ser que esté bueno. No. Pero hay un primer momento que puede ser de crítica. Después tiene que haber otro momento que tenga que ser más propositivo, digamos. ¿Propositivo en qué sentido? Bueno, ok, sí, no a quienes gobiernan no les interesa la educación, no les interesa que seas más o menos conocedor de las reglas que rigen la realidad social, más o menos conocedor de la situación, si querés, incluso del país, tanto al interior de la frontera como al exterior de la frontera. Puede ser que no les interese eso, en el fondo. Bueno, ponele que hay una porción de la sociedad que sí le interesa. Bueno, ¿qué propone? Por eso te digo, eso puede ser que esté bien, pero hay un momento que tiene que ser propositivo. Porque esa frase, lo mismo que esto de te quieren ignorante para poder gobernarte, en el fondo no propone nada. Es tipo, no, nos quieren ignorantes para poder gobernando. Y, ¿viste? Está Hay bien. que hacer un... ¿No sienten que el que propone algo también ya no quiere ni proponer porque no se lo escucha? Y no, porque se cierran las puertas, O sea, se hace lo que yo quiero y punto. Exactamente. Mm, Igualmente uno sigue analizando, viendo qué es lo que se puede hacer. ¿Qué te quedaste pensando? No, estoy escuchando. Ah, Pero bueno, sí, es difícil también lograr algo cuando no hay esa intención del otro lado, ¿no? De que nosotros participemos. También tener en cuenta que, bueno, sí, a nivel nacional los gobiernos de los últimos años han cambiado, pero en nuestra provincia tenemos el mismo gobierno hace cuántos años. buen punto. y un ratito. Claro. El año que viene son 16. Son 16 años. La vida de una persona. Es por lo menos Por lo menos es la nuestra vida, es hasta escolar, 4 años del secundario. Sí, por lo menos Por nuestra lo vida menos. escolar es casi toda. O sea, hay una generación que Bueno, entró a la escuela y saldrá de la escuela con el mismo gobierno provincial. Claro. Eso tiene mucho que ver. Sí, y eso claro. tenemos que Pero te preguntarnos, forma como persona, boludo. replantearnos. O sea, es un montón. Sí, te voy a decir una... Me da miedo, te juro que No. tuviera un hijo y no sé qué hago. Me lo educo yo en mi casa. Te voy a decir una cosa y después te voy a decir de quién lo dijo. A ver. Para que primero les guste y después me puteen. Claro. Me gusta, son los míos, dale. Cuando se trata, digamos, de corromper o de romper un país, vos podés romperle una central eléctrica, podés romperle un puerto, podés romperle estructuras. lo que quiera. Dicho esto en el siglo pasado, así que no me juzguen por el centralismo masculino, si querés. Lo más jodido que te rompan es que te rompan los hombres. Uno podría decir que te rompan a la persona de X nación. Yo no sé si hay una cuestión de romper al ciudadano y al ciudadano argentino o argentina. Yo lo que sí sé es esto que te digo. No haces un esquema para un partido de fútbol sin que lo sepa el 5, el 6, el 7, el 10, el enganche. Ahora se usan no se usa más el número.
Se dice volante, no sé. Dejé de mirar fútbol, ¿sabes qué? Estoy renegado con el fútbol. Después ¿Sobotero? No, gallina. Pero después lo del Chiquitapia y todas las cosas que ya no creo ni siquiera... Bueno, por mérito pero la propio, pelota loco. no se mancha. Yo creo que sí. No Quedó se la mancha. frase de Maradona, pero la verdad que sí, es un... Bueno, pará. No, así como no haces una especie de resolución que no se sabe ni dónde se juntaron para el rediseño de los diseños curriculares de la formación docente, sin hablar... Pues tío, no te digo que hables con... Somos más o menos... Somos ya. Todavía no se había recibido. Son más o menos 1.200.000 docentes. Sin contar los universitarios, ¿no? Sí. En el país. No te digo que hable con el 1.200.000. Habla con 200.000, con 300.000, que nucleen un tipo de representación. No haces una reforma sin hablar con las personas que lo van a aplicar a fin de cuentas, ¿no? Eso para la resolución esta, la 476 del Consejo Federal de Educación. Después, una cosa más. Viste que... porque también me interesa hablar bastante, me interesa que charlemos un poco sobre el tema de las universidades. Viste que se habló en un momento de las auditorías, Sí. que había que auditarlas, que qué sé yo. Sí. Bueno, ubicás el medio carajo, Me suena. lo pagamos nosotros, así que estaría bueno que las personas que nos escuchen lo busquen porque lo pagamos nosotros. Cuando digo nosotros digo que se banca con Sí, con los impuestos. contribuyentes. Sí, básicamente. Hace un mes más o menos estaban hablando de las universidades, ahí qué sé yo. Es el núcleo duro de comunicación libertaria, carajo, básicamente. Bien. Es como fue 678 para el kirchnerismo, solo que en vez de en la tele, en YouTube. La única diferencia. Estaban hablando de las auditorías y hay un tipo que estaba diciendo no se deja, no quieren auditarse porque se le terminan los curros, no sé qué. Ya empezamos con las auditorías. Y entonces el conductor, el gordo Dan, le dice, ¿qué encontraron? No, por ahora nada. Y te voy a decir una cosa más. Igual, no es yo que creo este que gobierno es arran- necesario tener auditorías, ¿eh? Y No, saber- este gobierno no arrancó con las auditorías. Tienen 3 instancias de auditoría a las universidades, no desde ahora. Porque tampoco podemos creer que la sociedad argentina es boluda y se va a dejar O sea, estafar por... tienen que existir y creo que los Tienen- rectores tienen que cambiar el tema de los sueldos también, tienen que cambiar algunas cosas, Tienen ser 3 un poco cosas. más terrenales. Tienen, Sí. primero, auditorías internas. Vos me podés decir, bueno, pero ahí se protegen entre ellos. Ponele que te lo tomo. Después de eso, tienen la AGN, que es la Auditoría General de la Nación, que es un organismo pluripartidario. O sea, no es que o del gobierno de turno o de la oposición. Pluripartidario, están todos ahí. Y después está el CIGEN. El CIGEN es dependiente del Poder Ejecutivo. O sea, son 3 las instancias que tienen para auditarse las universidades. Y te voy a decir 2 cosas más. Del presupuesto universitario, el 90% son sueldos. ¿Sabes? Todos los sueldos se pagan a fin de mes. A principio de mes. Cuando se pagan los sueldos, las universidades tienen que subir a un sistema, digamos, como de rendición de cuentas del Ministerio de Educación, todos los recibos de sueldo que pagaron. Todos. Incluso si vino un electricista a arreglarme la conexión de luz de un aula. Todo tienen que subir ahí. Bien. Y una cosa más, perdón, 2 cosas más. Si yo te mando a vos, yo soy el Estado Nacional, te mando a vos Universidad, no sé, UNCO o Universidad de Río Negro, te mando 100 millones de pesos para que hagas 2 aulas más. ¿Cuánto tiempo crees que tenés para rendirme cuenta? No sé, me imagino que debe ser por etapas. 1 año. 1 año. En 1 año yo te doy 100 millones de pesos, el 12 de mayo del 27 vengo y te digo, ¿y qué onda? ¿Buscás si alguna vez sucedió que se mande plata a una universidad para una obra de infraestructura y al año no estaba o no se había empezado? Yo te garantizo que no. Te garantizo porque yo mismo hice esa búsqueda. Y además, uno podría decir, no, pero ¿cuánto quieren cobrar los docentes? No quieren cobrar más los docentes universitarios. Quieren recuperar lo que se perdió. Eso es un detalle que hay que tener en cuenta, porque no es que... Está bueno para darle la discusión por eso, pero vos crees que un rector, ponele, no tengo la información acá en la mano, pero... otra cosa, ¿viste que yo te dije 1.200.000 docentes para hablar de lo no universitario? Bueno, en total en Argentina, grosso modo, son 1,5 palo de docentes. Universitarios son 200 y pico, 300.000.
vos me vas a decir que 300.000 sueldos te rompen todo el esquema económico. Es bastante pedorro tu esquema económico si 300.000 sueldos te lo rompen todo. Realmente. No, te estaba diciendo de cuánto, ¿cómo es? Hay que ver cuánto significa también en la masa salarial eso. No tengo números, por eso te digo, no lo sé. Estaba buscando lo de los sueldos de los rectores. Porque cuando quise averiguar por lo de la Universidad de Río Negro me sacaron cagando, que eso que es como si vos querés saber con cuánto ganás vos, no, pero a mí es muy fácil, va a Arca o lo que sea, o Exafip o lo que sea, en buscar, y va a estar lo que está blanqueado, es muy fácil. En esto es como, que no te podemos dar esa información y que se puso muy nervioso cuando lo quise averiguar, pero no está bueno que haya esa desigualdad entre el rector, el profe, en muchos millones, ¿me entendés? Creo que tiene que ser más terrenal, me parece que tiene que ser. ¿Vos pensás que hay veces que un docente universitario de 30 años tiene 2 años de antigüedad y un rector tiene la edad que ese tipo tiene, la tiene dando clase? En todos los rubros se aumenta el sueldo por antigüedad. No es solamente los docentes eso. Qué sé yo. Yo no comparto que un rector gane, no sé, 11 palos, o bueno, y ahí está la discusión con la clase política también. ¿Por qué un senador gana tanto y un enfermero? Y volvemos a lo mismo, o sea... ¿Por qué no podemos saber nosotros cuánto cobran nuestros políticos? Ahí va, ¿ves? De la provincia. Río Negro es una de las provincias que no se sabe cuánto cobran. ¿Cuánto gana el gobernador? No se sabe. Y después te encontrás todo lo que trascendió la legislatura con todo esto, que ya no son ñoquis, son canelones, boludo. Entonces esas son las cosas que están mal. Y que somos locos soñadores, me parece, nosotros de esto de querer que sea un poco más justo todo. O sea, porque vos estás metiéndole tu tiempo, tu vida para formarte y después terminás en un aula. Por eso ahí está también lo de esta diferencia. ¿Por qué la diferencia? Está bien, pasó toda su vida dando clases. Pero, ¿por qué el tipo que está calentando una silla en un senado, diputado o legislador, gana 10 veces más que el que está frente a un aula tratando de formar, no solo con educación, sino una persona en sí? O el que te cuida, el que anda caminando a la calle, el policía, o el del hospital, y podemos hacerlo más largo si querés. Pero esa desigualdad la generan ellos. Sí, por hablar de... Si por tirar un dato numérico, digamos, anoche, a propósito de venir hoy acá para conversar de esto, me puse a averiguar data, a hilar un poco más fino, digamos. Sí. El 60% de los docentes a nivel nacional universitario cobran menos de 600 lucas. Menos de 600 lucas. Por eso, y ahí vuelvo al mismo. ¿Te parece bien? Docentes que un capaz alquiler, boludo, no pagar el alquiler. Que docentes que estudiaron 10 años, 5 años en la carrera, 3, 4 años de especialización, 15 años capaz, 20 años capaz. Bueno, yo vuelvo a la pregunta inicial cuando vos decís qué educación queremos, porque parece que a veces... Te quedó. Es que yo te juro, no es que me quedó, yo venía pensando en plantear esto, ¿no? Hay discusiones que la sociedad argentina ya tenía zanjadas. Entonces cuando vos preguntás qué educación queremos, yo realmente creí que ya la teníamos zanjada, esa conversación, esa discusión, ese debate, o ese tópico, si querés, del debate público. Y para mí ya está zanjada esa discusión. Porque si no, ¿cómo es que se ponen de acuerdo las dos cámaras 2 veces? 2 veces. Yo no tengo registro en mi cabeza de que se hayan puesto de acuerdo las diputados. Yo vengo con un bolso de plata acá, Joao, y en un ratito los 3 nos ponemos de acuerdo en todo. Pero es que aquí no hay plata de por medio. ¿Quién va a poner plata para que se vote por las universidades? Decime. No lo sé. Es que yo lo creo ya, pero no creo en nada. ¿Sabés que pesó más? ¿Sabés que pesó más ahí que la plata? Pesó más el hecho de que la sociedad argentina considera vehementemente que es necesario tener una universidad pública de calidad. Sí, la universidad pública tiene que existir. La escuela pública tiene que existir. Pero es que no creo, o sea, yo no sé qué núcleo raro, ideológico de nuestro país llega a considerar que eso es al pedo. Bueno, salgamos afuera y lo preguntamos y te va a sorprender.
la opinión de la gente. ¿Por qué me lo decís? Porque nos ponemos 2 minutos ahí afuera, poner capaz que van a pasar 10 personas y le preguntan, ¿usted cree que la educación pública funciona? Y vas a tener respuesta. Pero ahí me estás cambiando la pregunta. Pero a ver, ¿de qué estamos hablando? Vos le querés preguntar a las personas si la educación pública funciona. Claro. Yo estoy hablando de si considera que tiene que existir. No, eso no tiene discusión, boludo. Ah, bueno, ¿viste? Entonces estamos todos de acuerdo. Pero volvemos al Que tema. hay cosas para mejorar, hay cosas para mejorar, pero vos no podés mejorar algo mandándole menos plata. Claro. Corta la bocha. Lo mismo que la educación técnica. Al señor que mencionó esto, que Valentina le agregó lo de hojalatería con cartón, yo le digo, hay una ley del 2004-2005 que dice que, mirá el número, Sí. que se le tiene que dar el 0,2% del PBI para financiar los colegios técnicos. Para el presupuesto 2026 tendrían que haber sido 322.000 millones. En el presupuesto que se aprobó hay 11.000 millones. O sea, ¿cuánto se cumple de esa ley también? Bueno, se cumple el 3% del financiamiento que deberían tener los colegios secundarios. ¿Cómo va a ser mejor la hojalatería con cartón en el colegio técnico de acá de Choeles si en vez de mandarle lo que le tienen que mandar, le mandan el escaso 3% de lo que deberían? El 97% que falta, ¿dónde está? Ahí hay cosas para hacer. No es que todo sea, digamos, no es que toda la discusión sea dinero, digamos, no es que todo sea evento, por decirlo así. Después hay cuestiones también que tienen que ver con esto de los diseños curriculares y eso. Pero en el mientras tanto, si me tenía que mandar 300.000 palos, ¿cómo vas a mandar 11.000 palos a los colegios técnicos? A los colegios técnicos. Es como demasiado, o sea, de 320 a 11. ¿Qué pasó con los 310 que faltan? ¿A dónde van? ¿O para qué se usan? Totalmente. Sí, Dice, ellos... para que justo hay un mensaje acá, no lo quería dejar pasar. Dice, Bueno. la reforma cambia el para qué de la escuela. ¿El para qué? ¿Quién? ¿Cómo? La reforma cambia. La reforma cambia el para qué de la escuela. La Está reforma hablando de del- ¿cuál de todas las reformas? La de escuela secundaria innovadora. Es solo el mensaje lo que dejaron en YouTube. Porque reforma es, entiendo, la de escuela secundaria innovadora. ¿Por qué finalizó? los Bueno, cua- Si habla de la modificación de los diseños curriculares de nivel superior, el para qué ni Sí. se toca. Ni se toca porque en realidad la modificación, como dije, es económica, no es pedagógica. Claro. Y si habla de la reforma de los colegios secundarios, sí. Sí, ahí sí puede ser el para qué. Bueno, mira, acá te lo voy a leer. Buen día, los estoy escuchando. Soy docente de la escuela técnica. Los docentes no son evaluados y hay mucho acomodo. Hay que preguntarle a los chicos. Ellos se dan cuenta en qué materias trabajan y en qué materias van a tomar mates. Todas las escuelas deben ser auditadas. Hay que preguntarle a los chicos. A los chicos que a están los en la estudiantes escuela, de los colegios. Claro. Que los docentes no son evaluados. ¿Sí? Alguien de adentro lo manda, un docente lo manda. Un docente, sí. De una técnico escuela acá. técnica. Ahora, yo te pregunto. ¿A mí o al que mandó el mensaje? ¿Eh? ¿A mí o al que mandó el mensaje? No, bueno, digo, te pregunto como... Está bien. General. Claro. Porque no es la primera vez que alguien, digamos, del interior del sistema educativo, por lo menos a mí, y creo que a vos también, no es la primera vez que nos dicen esto de no son evaluados. O no se ve quién labura, quién toma mate. Que es real, y es pasa, verdad eso. Y nosotros, Sí, es verdad, pasa en todos lados y en todos los ámbitos. Nosotros Sí. cuando estamos en las prácticas, o incluso antes de ingresar a los colegios, nos dicen, los primeros que los miden son los estudiantes. El día de mañana, yo en secundario, Valentina en primaria, bueno, capaz en primaria sea distinto, no sé. Pero los primeros que te miden son los pibes que tenés enfrente. Digamos, el primer filtro evaluador son los pibes que tenés enfrente. Por eso está bueno eso de que dice, si charlas con los pibes te das cuenta quién va y quién te Bueno, va. por eso mismo hay Pero que charlar también con los pibes, que no se hace. Ahí va. Claro, Eso no, es lo y que que tampoco son tan boludos como se cree, ¿eh? No, ni ahí. Yo le digo,
no es la primera vez que alguien del interior del sistema educativo me dice, hay algunos que toman mate, hay algunos que son acomodados, es necesaria una evaluación. ¿Por qué ese docente lo puede decir acá y no lo puede proponer donde corresponde? Donde corresponde. Nada, yo recibo un montón de mensajes. El no, día que los rebeldes explota todo, pero el sistema educativo tiene... no participación, todo lo que digamos, conforma el tema desde los gremios, bueno, todo tiene que ver con todo. Pero para la no participación sí. del cuerpo docente en general en la discusión en torno al sistema educativo, ya sea en cuanto a los diseños, ya sea en cuanto a si hay que evaluarlos a los docentes o no, la no participación no distingue entre la propuesta que se pueda llegar a tener. No se participa y no se participa. Sí, y eso hace que no sé si, eso hace que nosotros discutamos entre nosotros y que no lleguen estos reclamos o estas preguntas a donde tienen que llegar. Claro. O sea, está re bien que nos preguntemos, ¿son evaluados o no los docentes? Pero, ¿quién tiene la respuesta? El que no te da la participación. Por eso, a ver, chicos, que se entienda que nadie los está juzgando a ustedes. No, para nada. De hecho, yo celebro, ¿sabes lo que me gusta? Que lo descubrimos con vos charlando el otro día, de empezar a poner todos estos temas, lo hemos hablado, por eso lo traía al Mati Pessoa hoy a la charla, de que es importante plantear estos temas y ponerlos sobre la mesa y empezar a discutirlo, porque es la única manera de empezar a darle forma de qué es lo que queremos en realidad. Sí, y es importante que... no hay que caer, cuando se piensa en la evaluación, no hay que caer en la curva de tomar... ¿cómo decirlo? De tomar estándares internacionales, hacerle caso a organismos internacionales que son los mismos que recomendaron llevar la educación hasta este punto, por eso también hay que tenerlo en cuenta. Hay que mirar a otros países para ver las metodologías y eso, sí, hay que mirar a otros países. Ahora, lo que nosotros enseñemos, creo que estamos todos de acuerdo, tiene que ser situado en las condiciones, digamos, jurisdiccionales, en términos provinciales, y en las condiciones nacionales. Por eso cuando leo y dicen que hay que sacar, que hay que poner historia y geografía como si fuesen el resto y tenemos un tercio del país ocupado, digo, bueno, a ver, pará, aflojá. Cuando alguien nos dice esto de si son evaluados, si no son evaluados, de que hay que evaluar, hay uno que van a tomar mate, está bueno que lo digan, está bueno conversarlo acá, pero hay lugares donde se toman decisiones y esos comentarios, tanto el de la evaluación como los que estamos charlando nosotros acá, no llegan. Pero no es que no llegan porque es ese docente o porque es Valentina o porque soy yo. No llegan porque no interesa que llegue ningún comentario ni ninguna participación de la comunidad educativa. Sí, es importante que, bueno, mucho menos del cuerpo docente. Quienes nos están oyendo sepan que no nos pintó hoy venir a la radio porque tenemos ganas de quejarnos. Nosotros venimos leyendo todo lo que podemos, todo lo que nos llega, todos los cambios, interpretando nosotros también los cambios, porque no hay nadie que nos diga esto va a ser así. No, nos mandan documentos muy bien escritos que uno tiene que sacar conclusiones. Bueno, nos tomamos el trabajo de hacer todo eso, de mandar las notas, de mandar las solicitudes a todos los que corresponden por las vías formales y no hay ningún tipo de respuesta. Entonces es necesario que la sociedad sepa que no nos quejamos porque sí, porque tenemos ganas de... No, pero está bueno plantearlo, ya les digo. Sino porque realmente necesitamos y exigimos, no solo para nosotros, sino para la sociedad en general, que seamos escuchados, que nos den esos espacios de participación. Creo que todos debemos involucrarnos en este tema, definitivamente, si queremos que... Y no solo con las cuestiones que tienen que ver con los lineamientos curriculares de las escuelas, sino con todas las problemáticas que afectan a los estudiantes, que nosotros somos estudiantes, por ejemplo, el transporte, la conectividad, bueno, un montón de cosas. Las residencias, que ¿cómo está ese tema de las que son residencias? También problemas que nosotros venimos abordando, que son problemas que traen una gran historia detrás, porque no son de ahora, sino que vienen desde hace mucho tiempo, que hemos pedido respuestas y soluciones a políticos, a legisladores, por ejemplo, y que hasta el momento tampoco hemos tenido ninguna garantía de que se vayan a solucionar esas cosas, ¿no? Y que son urgentes.
Sí, te decía esto de la residencia. Espera sentado. Es lo único que te puedo decir. La misma resolución esta, la 476, sobre los diseños curriculares de la formación docente, habla de cuando enumera una serie de capacidades, ya el término capacidades, esto ya es una discusión más, digamos, de núcleo duro, digamos, de política educativa o discusión pedagógica. Cuando se habla de capacidades ya te está marcando una línea, digamos, ¿viste? Una de las capacidades es comprender e interpretar, digamos, las necesidades del grupo de estudiantes que tenés enfrente. O sea que tenemos que saber comprender e interpretar eso que acaba de decir Valentina. ¿Cuáles son las necesidades? El transporte, cuáles son las necesidades, residencia, porque no es que las necesidades son solamente qué me cuesta más o qué me cuesta menos aprender, o necesito que me lo expliquen de otra cosa, que eso también, y eso desde ya, pero eso ya se hace. No es que el docente explica todo lo mismo texto todos los años de la misma manera y listo. De hecho, hay, digamos, herramientas adentro de las instituciones para que los docentes, cuando detecten que hay un tema que cuesta ser entendido en la clase que está dando, pide ayuda, ponele que sea el docente de, no sé, de historia americana, ¿no? Como medio como alejado de la pedagogía. Bueno, ese docente va y habla con el profesor de didáctica de la historia, habla con el profesor de didáctica general. No es como que eso no se hace, digamos. Pero cuando mencionan la otra capacidad, el término capacidad de vuelta, no te gusta, no me gusta, pero bueno. Le hablo en su término, qué sé yo. ¿Cuántos años tenés, Joao, para? Cumplí 25 en abril ahora. Bueno, ¿quieren que tengamos la capacidad para interpretar las necesidades de nuestros estudiantes? No son solamente pedagógicas las necesidades de nuestros estudiantes, son materiales también. Entonces, puede venir tranquilamente un docente y decir, bueno, basándome en... o el diseño curricular podría decir, basándose en... que no lo va a decir, te lo adelanto. Pero basándose en esta sugerencia de la resolución 476, este capítulo, este artículo, qué sé yo, bueno, vamos a poner que, no sé, que los docentes tienen que saber qué estudiantes tienen movilidad propia, que lo hacen. Te digo, lo hacen. ¿Qué estudiante necesita una residencia? Es durísimo que venga una profesora y que te pregunte si como claustro, como centro, se puede hacer algo, porque hay quienes están pensando si comen o si pagan el alquiler. Viste que todo tiene que ver con todo. Y entonces vos decís, ahí tenés un docente que está pensando las necesidades integrales del estudiante, no solo pedagógicas, que desde ya las tiene que pensar y desde ya las piensa. O cuando tiene el curso con la mitad de la clase ausente porque el colectivo se rompió y los dejó tirados en la ruta de los estudiantes. Y pasó. Por nombrarte algunas cuestiones. Y que son cosas que pasan siempre. No o son cortar la clase aislados. 40 minutos antes o 30 minutos antes, porque si termina la clase a determinada hora y el que se quiere quedar se tiene que fumar 2 horas al pedo hasta que pase el otro colectivo. Esas son las necesidades integrales que ellos mismos mencionan encima, pero que son necesidades que se tienen que cumplir. No el docente en el aula. ¿Qué hace el docente en el aula? ¿Qué tiene que llevar a todos los pibes a la casa? No, esas necesidades de residencia, quizás en algunos lugares de comedor, quizás en algunos lugares, o en la mayoría, de transporte, esas necesidades que ellos mismos mencionan no se resuelven adentro de un aula. Esas necesidades permean al aula, entran al aula, pero no se pueden resolver en el aula como tal. No entiendo cuál es en ese sentido, ¿no? No entiendo cuál es la óptica que le quieren. No, que el docente se compre una combi y lo lleve a todos los pibes a la casa y los pase a buscar. No, esas son cuestiones que tienen que resolverse a nivel, digamos, gubernamental o ejecutivo, legislativo, no sé. Sí, y también cualquiera de las dos a esta altura. Como padres, como familias, como estudiantes, tenemos que replantearnos, a ver, por ejemplo, ¿por qué el transporte Cocó es el único que tenemos acá en la zona de Valle Medio y en casi todo Río Negro? Río Negro, sí. Bueno, detrás de eso hay una historia muy grande de negocios que nos trae consecuencias a nosotros. Bien. Por ejemplo. Está bueno plantearlo, me gusta. Por eso te digo, ellos mismos mencionan que los docentes tienen que tener la capacidad de conocer las necesidades integrales de sus estudiantes, así tal cual lo dice. Bueno,
No son solamente pedagógicas las necesidades. Chicos, nada, está buenísima la charla. Me gusta que hayan venido, de que podamos debatirlo, ponerlo sobre la mesa, que la gente se entere de lo que pasa realmente. Obviamente, nada, no te lo voy a decir, vos has venido, ya sos parte del staff. Así que me gusta que sigan planteando estas cosas, que sigan planteando lo del transporte, lo de las residencias, que me queda una gran duda ahora, pero sé que si me meto ahí vamos a seguir charlando una hora más. Le dedicamos un recorrido express cortito, porque venimos ya hace... del 94 hasta el 2020... hace una hora y pico estamos charlando. Del 94 al 2020 funcionaron unas residencias que el municipio de Luis Beltrán le entregó al Ministerio de Educación, al Ministerio de Educación, al Consejo Escolar, y el Consejo Escolar se la dio al instituto. Esas residencias están ocupadas o completamente desmanteladas, y la residencia anterior es una oficina de la Dirección de Educación Superior, ¿no? O sea, se quedan sin residencia. Sí. Una ocupada, la otra hecha oficina. Por eso te digo, esperá sentado. Ese es el recorrido express. Bueno, está buenísimo que lo cuentes. Pues, por... Si no lo contás, no lo sabemos. Y eso. Cuando nosotros proponemos otras cosas, como por ejemplo, no sé, que nos den cupos en las residencias que están funcionando, bueno, la respuesta del Consejo Escolar de Valle Medio siempre es que la prioridad la tienen los niveles obligatorios. ¿Cuáles son? Primaria, secundaria, inicial, pero bueno, no. Está bien. El nuestro no es un nivel obligatorio, pero bueno, que si no tenemos residencias, si están ocupadas, si la que podría llegar a usarse la tiene la dirección de nivel, ¿qué hacemos entonces? Tengo un audio para ponerle, chicos. A ver, dale. Hola, Quechu, ¿cómo estás? Buen día. Buen día. Lindo programa. Gracias. Preguntarle a este muchacho si un alumno cuando tiene problemas en una materia, está bien que el profesor me diga a mí, porque yo fui a hablar con él, que él le manda un link de YouTube para que estudie. O sea, en vez de él ayudarlo a estudiar, no, le mandan un link. ¿A vos te parece bien eso? Se lo dejo a ustedes porque yo tengo mi opinión formada con eso. Pero Está como... es un papá contando una sí. historia de su hijo, es real esto. Esto está como, viste, me voy medio a la mierda, pero está como Nietzsche, viste, más allá del bien y el mal, viste, cuando vos decís, si te pasás, hermano. O sea, está mal. Y sí. Más vale que está mal. Sí, está Además mal. te lo voy a poner ya en términos pedagógicos de ya que está mal. Y en términos políticos, en ese docente que está ahí, no sé si el Estado de la provincia de Río Negro... Sí, es un papá de acá. Nos pidió permiso hasta Claro, mandarnos no sé el audio, no sé reeducado si el el padre. docente es recibido acá, pero en ese docente el Estado invirtió, pues yo no veo la educación como gasto, yo lo veo como inversión. En ese docente el Estado invirtió. No es que no solo te estás cagando en la educación que podés llegar a estar dando, o en la no educación, sino que te estás cagando en lo que invirtió el Estado en vos. Pero te digo, esos son particularidades igual, no voy a hacer una generalización de eso. Para nada lo voy a hacer. No. Deben haber, como mucho deben haber 4 docentes en toda la provincia que hacen eso. Como mucho, 4. Más de eso no creo. Yo no voy a poner las manos en el fuego por las dudas. También hay que ver qué video le manda, porque hay docentes que hacen videos propios. Bueno, no, le pasó un link de YouTube, dice el papá. Bueno, fue clarito. nosotros tenemos docentes que tienen canal de YouTube. Por eso te digo. Y parte de las nuevas herramientas digitales puede ser que sea eso. Ahora, si el link Si de es YouTube, tuyo dando como una clase, Claro. está dando bien, un está bien. tema, eso... Bueno, Si estaría es- bueno que lo explique. Si ese link está enviado así sin más, obviamente Y que eso está mal. te lo resumo así nomás. Pero si ese no. video está acompañado, propio, claro, no, claro. ni siquiera si es propio, porque también podemos utilizar recursos que han hecho otras personas, pero si esa sugerencia de mirar el video está acompañado, qué sé yo, de una guía de preguntas, de una explicación y Claro. de toda una Está planificación bien. que hace el docente, es muy diferente la situación. Claro. Bien. Es lo que No está nosotros mal, decimos, está el, bueno. el material didáctico. El material didáctico es eso, ese video. ¿Qué hay orbitando Claro, a esa, ¿qué a es lo ese que video? elaboró el docente para que ese... O abrieron una puerta ahí. Está bueno, está bien planteado. Es Y que te las digo situaciones más. son muy particulares, Claro, por eso no... La es misma difícil Universidad de Río generalizar. Negro tiene una cuenta de YouTube y suben videos. O sea, no es que es algo así como muy estrafalario.
vuelvo. Así que te Habría que mandan un analizar video el y que caso, no te dicen entonces. nada, que te mandan un video y no te dicen nada, deben ser 3, 4 docentes en toda la provincia. Y desde ya eso está mal, obviamente. Pero desde ya, no hace falta ni aclararlo, ya creo, no sé. Te va a dar un ataque, yo. Tranquilo, por favor. Te veo, por eso te pregunté la edad, porque... No, estoy tranquilo. Tengo ahí un tapercito con arroz con palta y huevo para almorzar y me voy a quedar leyendo hasta las 5 de la tarde, que es la marcha universitaria. Cerquita. Claro. Bueno. Escucha, ¿quieren dejar la invitación así? Porque se nos fue el tiempo de verdad, pero la verdad que suma... 5 de la tarde, plaza... 5:30 de 5:30 la tarde, Plaza de las Banderas, Sí. frente al municipio. Bueno, nos convocamos ahí, convoca principalmente la Universidad de Río Negro, pero obviamente como estudiantes y integrantes del sistema educativo, vamos a estar acompañando y Bien. siendo parte de esa movida. 5:30, entonces. Sí. Chicos, nada, no se pierdan, sigamos charlando del tema que es sumamente interesante y rico para... Y está bueno también por ahí, en algún lugar, en las redes sociales de la radio, que puedan dejar consultas, preguntas. Nosotros no tenemos las verdades absolutas, solamente pero nos si interesa... dejan en los comentarios alguna pregunta que se quedaron sin responder, podemos verla y le respondemos. Ujú. Bien, había otro audio del mismo papá, a ver, lo está chequeando Gaspar, ya te digo, nos escribió hace un ratito. El para- mismo, el mismo, sí. ¿Del video? Así ¿Del que link? capaz que del tiene- link del video. Claro. Ah, así. a ver, dale. A ver, ¿qué dice? ¿Se puede poner? ¿Se así. puede poner o nos está rematando a...? A ver. No, permiso tenés, decir mi nombre si querés, no tengo problema. No tengo ningún tipo de problema. Y fue en la escuela técnica, acá, de Chuele. ¿Cómo se llama? Porque no... Pero... Ah, pucha, yo pensé que iba a decir algo con respecto a eso otro, de si había una orientación en cuanto a la visualización del video, o si era el video pelado. Bien. Bueno, chicos, ahora sí. Bueno. Gracias por venir. No, gracias a ustedes Y por ahora- darnos el espacio. Y armemos otra. Bueno, Bien. Pronto. dale. Gracias por venir. Chau. 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 Pausa, volvemos en un ratito.